Y continuamos. Así como el individuo tiene su propia alma, el conjunto de individuos que están dentro de un grupo determinado, que conviven dentro de las mismas costumbres, dentro del mismo ritmo de vida humana, va formando por finalidad de vibración lo que podríamos denominar el alma colectiva. Así vemos que en diferentes grupos humanos los seres tienen en general las mismas aspiraciones, deseos y sentimientos semejantes en muchos aspectos. Eso es lo que constituye el alma colectiva, la unión de las vibraciones emocionales afines de seres que viven en grupos. Hay vibraciones que son afines y comunes a la mayoría de los seres encarnados en un determinado momento. Hay sentimientos, deseos, aspiraciones que son comunes a casi todos los seres que conviven en un mismo planeta, y esa afinidad de vibraciones en conjunto constituye el alma de la humanidad. La fuerza del alma colectiva, ya sea de país, de religión o de humanidad toda, puede conformar por sí misma, dentro del plano en que se desarrolla, hechos que, si bien son realizados materialmente por un grupo determinado, son tácitamente aprobados por el resto del grupo en el cual se han producido, y todos responden a la realización de esos hechos. Esos hechos realizados en conjunto, aun cuando quienes los ejecutan materialmente sean pocos, que responden al deseo y a la tácita aprobación mental y emocional del grupo, conforman una necesidad kármica para ese grupo. El alma encarnada siente muchas veces el peso de su envoltura carnal, el peso de la materia, y siente un dolor que se traduce en el humano en un estado de melancolía e insatisfacción, como si el contacto con algo superior fuera una necesidad intensamente sentida. Es entonces cuando el humano comienza la búsqueda de ese algo que anhela sin poder definirlo, pero que sabe, positivamente, que es algo superior a aquello que le envuelve en su vida humana. Algo que constituye una necesidad apremiante para satisfacer el ansia íntima que su alma siente. Muchos de ustedes habrán sentido la necesidad de un acercamiento superior. Habrán sentido la necesidad de establecer contactos más sutiles. Es que su alma es un alma sutil, un alma que responde a la vibración constante y creciente que desde lo superior está descendiendo a la tierra. Es un alma misionera. Al decirles alma misionera, piensen en las almas que encarnan en la tierra con una determinada finalidad de bien. Piensen en un destino aceptado y en un destino solicitado, y entonces, siendo almas misioneras, ¿qué es su vida humana sino la cristalización de aquello que han deseado? ¿Qué son los dolores, las ansias? ¿Qué son las dificultades de su vida de hombres? Las ansias, dolores y dificultades es lo que ustedes han solicitado, porque a través de esos dolores, ansias y dificultades habrán de superar lo que su alma necesita para purificarse. En su calidad de humanos, piensen muchas veces que el acercamiento al camino espiritual, el contacto con las fuerzas sutiles y el conocimiento que reciben les hace acreedores a la liberación de los dolores de su vida humana. Están en un error, por el contrario,
El acercamiento a la vibración sutil puede producir en ustedes una aceleración de su purificación dolorosa que, al cristalizar en hechos, intensificará su dolor, no como consecuencia del acercamiento, sino como consecuencia de la necesidad de su alma misionera de apresurar la purificación que permitirá establecer los contactos más sutiles para lograr las verdaderas realizaciones. Mis queridos, y a continuación el cuestionario de esta lección, la lección 7. Y la pregunta 1 nos dice, algunas de estas preguntas están respondidas. Solamente les dejo las 2 o 3 últimas para ustedes. Después, de acuerdo a lo que hayan escuchado y lo que hayan absorbido de la lección, traten de ver si coinciden con estas respuestas. Gracias. La pregunta 1 nos dice, ¿cómo pagan su deuda con la ley las almas que, habiendo podido realizar mucho bien, no lo hicieron, utilizando en cambio el poder de que humanamente disfrutaron para su propio beneficio y en detrimento de los demás? Los errores cometidos de acuerdo a la ley serán reparados en nuevas encarnaciones. En su vida carnal existió tal vez la oportunidad para realizarlo a gran número de personas, es decir, el poder dado para gobernar a aquellos que fueron elegidos para tales funciones, pero en forma contraria tradujeron ese poder en beneficio propio. Esa alma deberá volver a encarnar tantas veces como sea necesario y realizar una experiencia opuesta a la opulencia en la que vivió en anteriores encarnaciones. Pregunta 2. Los hombres faltos de todo, hogar, efectos, bienes, salud, son seres olvidados por el amor divino. ¿Por qué deben vivir así? La ley divina se está encargando a tomar el camino correcto para estos seres, con amor, comprensión y conocimiento, para pasar en forma satisfactoria esta experiencia dolorosa a la necesidad de su alma de purificación, y no son dejados de la mano de Dios, sino que cumplen con una experiencia de dolor que lamentablemente les corresponde por no actuar de acuerdo a la ley. Pregunta 3. ¿A qué responde la tónica vibratoria de cada alma? La tónica vibratoria del alma es el producto de sus experiencias espirituales a través de los milenios de su vida eterna. Experiencias que significan vibraciones absorbidas que conforman en el ser un núcleo vibratorio que le perteneciera por siempre y que constituirá un foco de irradiación. El ser hijo de Dios y como Él somos foco radiante, un foco que a medida que el ser evoluciona adquiere más fuerza en su irradiación. Esto ayuda a aquellos seres en un punto evolutivo inferior. Pregunta 4. ¿Qué es lo que permite a los hombres agruparse por ley de afinidad? La vibración que el espíritu ha adquirido constituye la vibración individual del ser y en los períodos de encarnación se manifiesta a través de la forma humana. Cada ser tiene su propia vibración e irradiación. Golpea directamente en la íntima sensibilidad de los demás y es en virtud de ello que los hombres se agrupan por ley de afinidad. Pregunta 5. ¿Qué finalidad tienen
en el mundo los grupos humanos constituidos por seres de vibración espiritual afín. ¿Qué deber ineludible les acompaña en su acción? Cuando la irradiación de las vibraciones individuales es afín, los hombres se atraen mutuamente. Cuando no existe esa afinidad, el hombre no siente ese deseo de reunirse, no existe esa atracción. De esta manera se forman grupos humanos en la que la vibración afín permite a esos grupos realizar estudios diferentes y trabajos en forma conjunta. Trabajos factibles que se consiguen mediante la afinidad vibratoria entre aquellos que conforman los grupos proveniendo de esa afinidad de la vibración espiritual de cada uno. Pregunta 6. ¿Cuál es la única forma de progresar espiritualmente? ¿Puede alguien dañar realmente a otro? ¿Por qué? La forma de progresar espiritualmente se consigue solamente trabajando para el bien de los demás. Esta acción producirá el bien de su propio espíritu. Pregunta 7. ¿Cuál es la diferencia entre los sentimientos y sensaciones que emanan de nuestra alma espiritual y los sentimientos y sensaciones emanados de nuestra alma humana? Al analizar sentimientos y sensaciones, encontramos con facilidad las diferencias entre lo que emana del alma espiritual y lo de su alma humana. Al alma humana le corresponden todos aquellos sentimientos que representan una fuerza que lo llevan a las realizaciones humanas, a buscar el placer y la satisfacción, el poder de la riqueza, la obtención a cualquier sacrificio, propio o ajeno de la finalidad ambiciosa. Todo es obra del alma humana. En cambio, el éxtasis que se obtiene de la manifestación de la naturaleza, bellas expresiones artísticas, etc., responden a su alma superior o espiritual. Como se sienten es exclusivamente vibratoria. La belleza de la naturaleza que produce una característica emocional muy especial, en color o en forma, que recuerda a su mente superior lo que ya conoce en el espacio. Ese recuerdo conmueve y produce nostalgia, haciéndole sentir algunas veces como entristecidos cuando contemplan esas maravillas y se refleja en su alma humana. Mis queridos, y para finalizar, les dejo la pregunta 8, 9 y 10. La 8 dice: ¿a qué denominamos alma colectiva? ¿A qué denominamos alma de la humanidad? ¿Cómo responden ante la ley esas almas? Pregunta 9. ¿Qué sensaciones pueden ser índices de que el alma encarnada es un alma misionera? Y finalmente, la pregunta 10. ¿Qué finalidad traen al encarnar las almas misioneras? ¿Qué deben hacer para poder lograr las verdaderas realizaciones? Y eso es todo, mis queridos, por el tema alma. Y los dejo con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo, que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Muchísimas gracias por acompañarme y nos veremos muy pronto para continuar con el siguiente tema. Hasta siempre.